Bueno, nos habíamos quedado entonces, chicos, con el contenido, a ver, física, ay, permítanme, física 3. Con el contenido, ¿verdad? Estábamos hablando, expresamos la fórmula que nos permitía conocer lo que es la presión manométrica. Ya sabemos que la presión manométrica es aquella que ejercen los fluidos en las paredes de los contenedores y es igual a la presión atmosférica más el desnivel o el cambio en la altura de dichos fluidos, ¿verdad? Entonces, hay cierta variación de la presión que se debe al cambio en la profundidad en el caso de los líquidos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros entramos a un río, entramos al mar, sentimos como que flotamos, ¿verdad? O que sentimos cierta presión que ejerce el agua sobre nosotros, si no, no sentiríamos los golpes que nos dan las olas, ¿verdad? Cuando nos dan de frente, cuando nos dan de espalda o en los pies no sentiríamos esa fuerza de arrastre. Entonces, todo eso es la fuerza que ejerce el agua sobre nosotros, sobre nuestra superficie, ¿verdad? Entonces, bien, pero ¿qué pasa cuando, bueno, nosotros nadamos en orilla, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros entramos hasta lo más, pero lo más profundo del océano? Se va a sentir como que usted, como que le ha caído una gran cantidad de pilas de rocas encima. Pero imagínense toda esta fuerza distribuida en todo el cuerpo. Pues sentiríamos increíblemente una presión increíble que, bueno, increíblemente increíble. Sentiríamos una presión increíble en todo nuestro cuerpo que nos llevaría a la muerte. Lo mismo sucede cuando estamos a una gran altura. Espero que en algún momento de sus vidas puedan tomar algún avión, pero cuando se alcanza la altura máxima, se siente en el caso del cuerpo como que un malestar en los oídos, en los tímpanos, como que algo se inflama o que algo como que comienza a cambiar o algo anda mal, y esto se debe a la presión del aire debido a la altura. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el cambio que tiene la presión respecto a la altura de en donde nos encontremos, ya sea en el caso de una altura mayor en el fluido o en el caso de una altura profunda, una distancia profunda en el caso del agua, ¿verdad? Entonces, para calcular la presión de un objeto que está a determinada profundidad, se utiliza la fórmula esta, miren, ya les digo. Su fórmula de la presión con altura variable. Y la fórmula es esta, la fórmula es la siguiente. Decimos que entonces la presión ejercida va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad, en este caso del fluido, por la gravedad, por la altura. Entonces, PM ya sabemos que es la presión atmosférica, la densidad ya sabemos que sería en este caso la densidad del fluido. Tenemos también la gravedad que tiene un valor de 9.8 metros por segundo cuadrado, y la altura, o bien la profundidad a la que se encuentre. El sistema internacional para medir esta presión se le denomina como Pascal. O bien, así. Entonces, por ejemplo, ahí tienen ustedes un ejemplo, dice un buzo nada a una profundidad de 10 metros en el mar. ¿Cuál es la presión que el buzo recibe en su cuerpo debido al peso del agua? ¿Cuál es la presión total que el buzo experimenta? Entonces, lo primero... Bueno, lo primero sería entonces... ahí está la profundidad, listo.
Sería entonces determinar la presión debido al peso del agua, que se calcula con la fórmula de la densidad, por la gravedad, por la altura. Ya sabes, la densidad del agua se la dan y le dicen que es de 1.030 kilogramos por metro cúbico. Y la constante de la gravedad es 9.8 metros por segundo, ¿verdad? Y ya tienen la medida de la altura. Entonces lo único que tienen que hacer es multiplicar estos valores y entonces le da el resultado de 100.940, en este caso serían pascales, ¿verdad? No, newton sobre metro cuadrado, que equivale a pascal. Y la presión total sería entonces la presión atmosférica más la presión que usted acaba de medir. Eso es todo. La presión total es esta, miren, esta que tenemos acá. Entonces la presión del agua, la presión debido al peso del agua, la presión que ejerce el agua es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Multiplica y luego la presión total es igual a la presión atmosférica más la densidad, más la presión del agua. Entonces, de esa manera usted puede resolver un ejercicio, ¿verdad? Que implique ¿cómo se llama? A estos parámetros. Esto que estamos analizando es la presión que ejerce un fluido en movimiento, por decirlo así, que usted siente. Pero también hay casos en el que la presión, o hay presión debido a lo que es un fluido en reposo, ¿verdad? Entonces, no sé si recuerda que al inicio de la clase yo les planteaba que el agua tiene la capacidad de adaptarse a cualquier recipiente. Entonces, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, un solo recipiente que tuviese diferentes formas, como se lo plantean en la página 18, lo que usted va a ver es que el agua, o en todas sus diferentes formas, van a tener la misma altura, dependiendo o independientemente de la forma que tenga en estos tubos, ¿verdad? Miren ustedes ahí en la página. Entonces, esto se debe a que el agua tiene esa capacidad de adaptabilidad. Y, por ejemplo, cuando nosotros quisiéramos evitar comprar bombas para hacer que el agua llegue a toda la casa, lo que tenemos que hacer es, bueno, y si tenemos una tanqueta, ¿verdad? Claro está. Ubicar la tanqueta en en el punto más alto de la casa, es decir, tener ¿cómo les digo? Que haya una diferencia de algunos 2 metros arriba de la casa para poder distribuir agua sin necesidad de utilizar o comprar bombas. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso 2 le dicen que los recipientes A y B se llenan con gasolina, de manera que se alcanza una altura de 20 centímetros. La base del recipiente A tiene un área de 20 centímetros cuadrados y el recipiente B tiene un área en una base de 10 centímetros cuadrados. Entonces a usted le piden calcular la presión en el fondo de cada recipiente debido al peso de la gasolina, y a usted lo que le están pidiendo es la presión, que ya vimos, la presión individual que se ejerce, ¿verdad? Que es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Ya conocen ustedes la densidad de la gasolina, la altura también, y conocen también la gravedad. Entonces lo que hacen es encontrarla multiplicando estos valores, tanto para el recipiente A como para el recipiente B, y lo que van a encontrar es que tienen la misma presión, ¿verdad? A pesar de la forma que tienen. Entonces, para el inciso B, donde le piden calcular la fuerza aplicada en la base de cada recipiente, lo que usted tiene que analizar, o lo que ya sabe con las fórmulas que le dimos al inicio, donde ya sabíamos cuál es la fórmula de la presión, que es igual a la fuerza sobre el área, despejamos y nos queda que la fuerza es igual a la presión por el área. Aplica, bueno, sustituye los valores que ya encontró y individualmente va a obtener entonces las fuerzas de estos para cada recipiente, ¿verdad? Y va a ver entonces que lo que varía es la fuerza y no la presión. La fuerza va a variar en el caso del recipiente A, que es el bote alto de gasolina, que es de 2.74 newtons, y en el caso del recipiente B, que es un beaker pequeño, que varía, entonces la fuerza varía, que es de 1.37. Entonces ahí le dicen, miren, que observe que la presión ejercida en el fondo de ambos recipientes es la misma, pero lo que va a variar es la fuerza. Esto va a ser porque lo que varía en el caso de la presión es el área en el que
se ejerce la fuerza. Y esa es la definición que vimos al inicio de la clase, ¿verdad? La definición de la fuerza. Entonces, la fuerza en el fondo de cada recipiente se determina en función de la profundidad del líquido, la densidad y la fuerza de la gravedad, y es la misma en todas las direcciones. La fuerza total, ya vimos, sobre el fondo de los recipientes se determina en función del área del fondo más la presión atmosférica ejercida. Entonces hubo un compa, un amigo que se conoce como, que se le llama Pascal, se conocía como Pascal, y él dijo de que si un líquido se encontraba dentro de un pistón es un artefacto, vamos a ver si puedo dibujarlo. Un pistón es esto, miren, que ejerce presión en un recipiente así cilíndrico. Este es el pistón. Como que usted empuja este recipiente, usted empuja, como que no hubiese nada, empuja el pistón, bueno, se llama pistón a esa fuerza que se ejerce. Entonces, si nosotros dividiéramos esto como entre dos puntos, entre un punto 1 y un punto 2, vamos a ver que, ¿qué creen ustedes? Imagínense que aquí hubiese fluido, solo hubiese aire y no hay escapatoria del aire. ¿Qué va a pasar? Que en el punto 2, habrá mayor presión, ¿verdad? Que en el punto 1, ¿ok? O sea que, es decir, si nosotros reducimos hasta acá el pistón, va a tener toda esta área que tenemos acá para que el fluido se pueda mover, ¿ok? Pero ¿qué pasa si el pistón llega hasta esta zona de acá? Va a tener menos área, por ende la presión va a aumentar, ¿ok? Entonces, si la presión en el punto 1 aumenta, bajando el pistón, este aumento en la presión se transmitirá por igual a todos los lados en la partícula o en todos los líquidos. Entonces decimos o establecemos el principio de Pascal, que dice que el cambio en la presión 2, o sea, en el punto 2, va a ser igual, el cambio en la presión 2 va a ser igual al cambio en la presión 1, ¿ok? Y esto establece que el incremento en la presión en un punto de un líquido en equilibrio se transmite íntegramente a todos los puntos de dicho líquido, ¿verdad? Entonces, por esta razón se le denomina como principio de Pascal. Entonces, ¿qué aplicaciones tenemos nosotros del principio de Pascal como tal? Una de las más útiles aplicaciones es cuando se utilizan las prensas hidráulicas, en la que una presión se aplica, bueno, una prensa hidráulica es esta, permítanme dibujarla. Sigue el mismo concepto del pistón, chicos. Este es el principio hidráulico, sí, de la prensa hidráulica. Tenemos el pistón aquí. Y aquí tenemos otro pistón. Entonces, y no hay escapatoria de vacío. Aquí hay una presión. Y aquí tenemos otra presión. Bueno, es la misma presión en realidad. Si nosotros aplicamos una fuerza a este pistón, ya sea una fuerza A, una fuerza inicial, lo que vamos a ver es que todo el fluido que está aquí se va a mover y va a hacer que este pistón que está acá se suba, que aumente. Entonces, la fuerza que está aquí se le va a denominar como una fuerza final aplicada. ¿Ok? Y cada uno de estos pistones tiene un área transversal. Este sería el área B, esta sería el área A. Y lo que establece el principio de Pascal, ya sabemos que el cambio en la presión 2 va a ser igual al cambio en la presión 1, perdón, el cambio en la presión 1, y esto en cuanto, bueno, relacionando todas estas variables que tenemos aquí a la fuerza y a las áreas y las presiones, se determina como que es proporcional, la fuerza, ya sabemos que la fuerza, ¿verdad? Ve, la presión es igual a la fuerza sobre área. Entonces, la fuerza en el área 1, bueno, la fuerza inicial, va a ser entre el área A, va a ser igual a la fuerza final entre el área B. ¿Ok? Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar cuál va a ser la fuerza final, lo único que tenemos que hacer es despejar. Si quisiéramos encontrar la fuerza inicial, lo que tenemos que hacer es despejar. Si conocemos la fuerza final y el área, las dos áreas, es despejar. Eso es todo. Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo y les piden que dice levantar un carro que tiene un peso de 1000 kilogramos. Para ello dice se emplea un elevador hidráulico que consiste en un pistón pequeño donde se aplica la fuerza y otro grande donde se colocan los objetos que desean levantarse. Y dice, ¿cuánta fuerza debe aplicarse en el pistón A
para levantar el carro. Si el área del pistón pequeño es 25 centímetros cúbicos y el área del pistón que levanta el carro B es igual a 2000 centímetros cúbicos. Entonces, despejamos porque lo que nos piden es calcular la fuerza inicial, la fuerza aplicada en A. Entonces, la fuerza aplicada en A es esta, va a ser igual, despejamos, la fuerza inicial va a ser igual a la fuerza final multiplicada por el área entre B. Si aplicamos esto, bueno, aplicamos los datos, ya sabemos que la fuerza FA permítanme que aquí hay un error, porque la fuerza tiene que ser medida en newtons. Entonces supongo no, entonces no son no son 1000 kilogramos, chicos, son 1000 newtons. Porque si dice peso, entonces es la multiplicación del peso por... Sí, se necesita un peso para aplicar este concepto, porque no tendría sentido. Tiene que ser newtons. Entonces, sería igual a 1000 newtons la fuerza aplicada en B, no, la fuerza final, por decirlo así, multiplicado por el área transversal de A, que es igual a 25 centímetros cuadrados, y dividida entre los 2000 centímetros cuadrados. Y lo que vamos a obtener entonces es que la fuerza, bueno, lo voy a copiar aquí. Entonces, la fuerza inicial aplicada va a ser igual a 12.5 newtons para poder levantar ese carro desde un punto a otro, ¿verdad? Entonces, así está la situación. Así de esta manera nosotros, o se aplica lo que es el principio de Pascal, que nos establece que el cambio en la presión en un punto 2 o en un punto final va a ser igual al cambio en la presión en un punto inicial en un punto final, por lo mismo de este concepto del pistón, ¿verdad? Que va a variar la presión entre cada uno de ellos. Entonces, esto usualmente se utiliza en los iones de los dentistas, de los peluqueros también, el freno hidráulico en los automóviles y en las prensas hidráulicas, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes una consolidación de saberes que son aproximadamente, son 10 ejercicios. Entonces, yo les voy a enviar cuál de estos ustedes pueden hacer para que me los envíen y eso corresponde entonces a la guía de la semana 1, ¿verdad? De física. Pero no nos quedamos aquí. Continuamos entonces. Continuamos con el tema 7 que corresponde al análisis. Entonces esta clase termina a las 11:15, de 11:15 a... No, de 11:20 más 45, no, más 40. A las 12:20, o sea que tengo 40. No tengo 40. Tengo 20 minutos para explicar lo que continúa aquí, ¿verdad? Vamos a ver. La tensión superficial, el flujo laminar y el flujo turbulento, el gasto, el causto, principio de Pascal también, principio de continuidad, ay, principio de Bernoulli, chicos, esto es bien extenso. Pues bueno, hay algo que se le conoce, un principio que se le conoce como principio de Arquímedes. ¿Quién era Arquímedes? Pues Arquímedes fue un matemático, un físico y un astrónomo también griego, que vivió durante los 287 a.C. y murió a los 212 a.C. también, ¿verdad? Duró aproximadamente 70 años. Y una vez alguien, bueno, un rey, lo mandó a él, el rey mandó supuestamente la historia comenta que el rey mandó a hacer una corona de oro. Y entonces mandó a Arquímedes, como era un inteligente, bueno, le entregaron la corona de oro y el rey estaba con la desconfianza de saber si habían aplicado todo el oro. Entonces lo que hizo fue que llamó a Arquímedes y le dijo, verifica que toda la corona esté hecha de oro. Pues bueno, ¿qué hizo Arquímedes? Arquímedes lo que hizo fue, estando en el baño, como no sabía cómo hacerlo, se metió a la tina y vio que cuando se metió a la tina, cuando entró a la tina llena de agua, miró que el líquido se desplazó y se cayó y salió fuera de la tina.
Entonces, a partir de esto, Arquímedes encontró, o por decirlo así, es decir, supo qué era lo que estaba sucediendo, de qué manera podía hacerlo. Entonces, el principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual a lo que pesa la cantidad de líquido desplazado. Entonces, imaginemos aquí la tina. Imaginemos que el agua está hasta el tope. Sí, el agua está hasta el tope. Entonces, imagina que usted imagine que usted gira una bola de tanto peso. Entonces, cuando usted deja ir la bola se hunde y llega hasta acá, pero a su vez, esta bola desplazó cierta cantidad de líquido e hizo que se saliera. Entonces, la cantidad de líquido que salió equivale a la misma cantidad de, ya sea de masa o de peso, que la bola que tenemos acá. Entonces, a partir de esto, Arquímedes pudo demostrar la fórmula o pudo encontrar la fórmula o los parámetros que se necesitan para poder entender estos conocimientos. Entonces, él dijo que la fuerza de empuje aplicada era igual a la densidad por el volumen de líquido desplazado por la gravedad. Entonces, densidad, ya sabemos que las densidades varían, ya sabemos que el volumen varía y se mide también en metros cuadrados o centímetros cuadrados, y la gravedad que equivale a 9.8 metros por segundo. Entonces, ustedes allí tienen diferentes, ¿cómo se llaman? Ejercicios. Tienen el ejemplo 1, donde le dan un pedazo de papel, le dicen se coloca dentro de un recipiente con agua. Al colocarlo desplaza cierto volumen de agua y recibe una fuerza de empuje ascendente de magnitud igual al peso del agua desplazada. En este caso, la fuerza de empuje es menor que el del peso del cuerpo sumergido, por eso se hunde. ¿Sí? Aquí depende también analizar ya vimos las diferentes densidades. Cuando hablamos de densidades, que por cierto se me olvidó mencionarles, chicos, cuando usted mezcla agua con aceite y no se unen, esto depende de las densidades de cada uno de estos cuerpos. La densidad del agua es mayor que la densidad del aceite y por esta razón el agua se queda en la parte de abajo y el aceite se queda en la parte de arriba, ¿verdad? Por esta misma razón, por la densidad, y nunca se van a mezclar. Entonces, la fuerza de empuje es igual al peso del líquido desplazado. Bueno, esto es igual a la misma aplicación. Podemos encontrar la masa desplazada, ¿sí? Porque esto equivale a lo mismo. Puede ser también encontrada así de esta manera. La fuerza de empuje es igual a la densidad por la masa desplazada. Perdón. La masa desplazada multiplicado por la gravedad. Entonces, si usted quisiera encontrar la fuerza de empuje en el caso que usted deje ir alguna masa o algo, lo encuentra de esta manera, ¿ok? Déjenme ver. También el peso se puede expresar por lo que veo aquí. Y aquí tienen ciertas conclusiones donde dicen que si la densidad de líquido es menor que la densidad del objeto que usted sumerge, la fuerza de empuje es menor que el peso del objeto y el objeto se hundirá. Si la densidad de líquido es igual a la densidad del objeto, la fuerza del empuje es igual al peso del objeto. Por ende, el objeto quedará en suspenso o quedará flotando. Si la densidad de líquido es mayor que la densidad del objeto, la fuerza de empuje es mayor que el del peso del objeto, entonces el objeto flotará y se cumple entonces con los diferentes principios de proporcionalidad. Ahí tienen varios ejemplos. Tienen aquí el ejemplo 3, que aquí ya se lo dan más detallados porque utilizan cálculos. Y tienen una consolidación de saberes y creo que de esta solamente les voy a dejar un ejercicio nada más. Lo único aquí, sí, chicos, es aplicar las fórmulas. Eso es todo. Extraer los datos, y los datos se los dan así bien sencillos, sin necesidad de más. Y aplicar la fórmula. Entonces déjenme ver cuál de todos estos se los dejo y yo se los envío. El otro concepto que es muy importante es el que se conoce como la tensión superficial. Por ejemplo, si nosotros colocásemos por ejemplo, en un recipiente con agua, colocáramos una parillita o una aguja, vamos a ver que la aguja va a flotar, ¿sí? O, por ejemplo, no sé si ustedes también tuvieron esa curiosidad cuando yo estaba pequeño, yo sí la tuve, no sé, de un vaso que estaba
completamente lleno. Estaba completamente lleno y llegaba a un punto en el que yo miraba, es decir, miraba esta, bueno, perdón, vamos a hacerlo así. Yo miraba así el vaso de esta manera, miraba el vaso de esta manera y lo que observaba era que había, miren, había como una bombita de agua saliendo de la superficie o de la última parte del vaso. Entonces, aquí es donde se cumple, ¿verdad? Ese principio de tensión superficial. Claro, cuando ya se agrega suficiente agua, esta tensión, esta capita se rompe y comienza a derramarse el agua. Entonces, la tensión superficial se define Esto también lo podemos observar también con algunos insectos, como algunos mosquitos en los ríos, que ustedes parece como que van caminando encima del agua, pero esto sucede porque la gran cantidad de, es decir, el agua como tal ejerce una presión, una fuerza hacia arriba que hace bueno, y también tiene que ver también el peso del objeto, ¿verdad? Porque en este caso los zancudos tienden a ser, obviamente su peso es despreciable, no mucho como para poder hundirse, entonces quedan flotando, ¿verdad? Y entonces aquí se cumplen también lo que hemos visto de las conclusiones del principio de Arquímedes, ¿verdad? Si la densidad del líquido es mayor que la densidad del objeto, en este caso el zancudo tendría una densidad muy baja, por ende, se va a mantener flotando, ¿verdad? Entonces la tensión superficial se define como la fuerza, perdón. Es la fuerza que une las moléculas en la superficie de un líquido. En la superficie de un líquido. Entonces, si nosotros imaginamos aquí, vaya, el agua está formada por H2O, ¿no? Entonces, todas estas moléculas de agua están aquí y la fuerza que hay entre ellas hacen de que, por ejemplo, el mosquito, el zancudito allí pueda estar quieto encima del agua. Sí, es la fuerza que ejercen estas moléculas. Las moléculas de abajo hacen que las moléculas de arriba sean más fuertes, más resistentes. Y así sucesivamente con todo el agua, ¿verdad? Hasta abajo. ¿Sí? Como que si fuese una pared, así miremos, ¿ve? Como que si fuese el suelo, así miremoslo. Que lo que hace el suelo es ejercer una fuerza que nos mantiene, que es la fuerza de la normal, que nos mantiene, como que permite que nos podamos parar en él, ¿no? Este es un concepto importante. Ahí hay causas que ejercen la tensión superficial. Me gustaría que leyeran todo esto. También hay conceptos de la capilaridad, que esto tiene que ver con la fuerza de adhesión, cohesión y de la presión atmosférica, que es por ejemplo, cuando usted tiene, por ejemplo, un líquido que la superficie es total o completamente plana, lisa, por ejemplo, un vidrio, usted lo deja ir en agua, por ejemplo, en una superficie también que sea completamente lisa y deja ir el agua, lo que va a ver es que este vidrio va a quedar como pegado al agua y como que va a ser difícil romper esta fuerza que hay entre ellos. Entonces, a esto se le conoce como adhesión, y la cohesión es la capacidad que tiene el fluido, en este caso el agua, de distribuirse en cierto material. Por ejemplo, cuando usted está lavando, usted deja una gota, o por ejemplo, así más sencillo, en un vaso coloca agua, coloca una mecha de trapeador, lo que va a ver usted que pasando un tiempo, esa agua del vaso se va a encontrar hasta la punta de la mecha. Voy a hacer un dibujo para que me entiendan. Por ejemplo, aquí. Aquí está el agua. Usted coloca la mecha hasta acá arriba. Esta es una mecha. Entonces lo que va a ver usted es que el agua, a paso del tiempo, el agua va a comenzar a adherirse a la mecha de algodón hasta que llega hasta este punto y aquí comienzan a gotear. ¿Ok? Esto también por la presión atmosférica, ¿verdad? Y pues otras características, ¿verdad?
Entonces, eso tiene que ver con las fuerzas que, bueno, tiene que ver más, como le digo, con todo tiene que ver con, atómicamente, tanto la tensión superficial como la capilaridad, es decir, la fuerza de adhesión y la fuerza de cohesión, tiene que ver con las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas de adhesión entre las moléculas de agua y las de vidrio, de plástico del tubo, son mayores que las fuerzas de la cohesión entre las moléculas que se están en relación, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a ver es, lo que hemos estado analizando es un flujo estático, es decir, sin moverse, es decir, líquidos, fluidos sin movimiento, la hidrostática. Pero también hay casos en el que hay un flujo que está en movimiento. Entonces, el flujo en movimiento se clasifica en dos tipos de flujo. El primer flujo es el flujo laminar, se le conoce, ocurre en los fluidos como el aire, en el humo también. Por eso cuando usted quema un fósforo, lo que es humo que ve, se mueve como si tuviese una figura serpenteante y como que no varía, ¿verdad? Ya después hay un tiempo en el que usted lo mueve y todo se esparce así bien raro. Y en el caso del flujo turbulento, brusco en el agua, ¿verdad? Entonces, como tal, el flujo laminar se conoce como flujo aerodinámico, es el movimiento de un fluido en el cual sus partículas siguen trayectorias paralelas, que era lo que les mencionaba, siguen trayectorias así. Por ejemplo, el aire sigue a veces sigue trayectorias así, pero cuando viene un objeto, por ejemplo, imaginemos un avión, imaginemos que es un avión primero, ¿verdad? Lo que hace el avión es romper esta barrera que está aquí en paralelo y luego hace que todo el aire que está aquí choque y comiencen a chocar y genera toda una turbulencia de aire. Entonces, ese es el flujo turbulento y en el caso del flujo turbulento también en el caso de los ríos, tiene que ver con trayectorias irregulares, caóticas e impredecibles, ¿verdad? Entonces, todas estas relaciones tienen también sus diferentes estudios, es decir, el fluido en movimiento. Y esto se le conoce como gasto caudal. Y el caudal o el gasto es el volumen. Déjenme copiarlo, el caudal. El caudal es el volumen de un fluido que pasa es un volumen de un fluido que pasa por una sección transversal. Que pasa por una sección transversal, que es un área transversal, obviamente, ¿verdad? Entonces, si un líquido, por ejemplo, fluye a lo largo de una tubería, esto aplicado a las tuberías, ¿verdad? A una velocidad, ya sea en metros por segundo, en un intervalo de tiempo dado en segundos, obviamente, y a lo largo de una distancia esta distancia a través de una sección transversal se le calcula con la fórmula D igual a BT, que esto lo vieron ustedes en física 1, pero esto aplicado solo para aquellas tuberías que son así, que son en línea recta y que no varían con el tiempo. Por ende, la fórmula que nosotros podemos encontrar, bueno, si quisiéramos encontrar, por ejemplo, la distancia, esto es igual a la velocidad por el tiempo. O sea, la distancia que recorre el fluido por la velocidad que lleva y el tiempo que le toma en recorrer toda esta distancia. ¿Ok? Entonces, el gasto como tal se define como la velocidad multiplicada por el área de la sección transversal. Entonces, el gasto es igual, o bien se le denomina como R, velocidad. Velocidad por área transversal. Y esto es proporcional, ¿verdad? Esto es igual donde A es el área transversal y B es la velocidad del flujo.
O también puede ser que el gasto va a ser igual a la velocidad entre tiempo, en función del volumen, pues se puede llenar un determinado tiempo donde R es igual al gasto, B es igual al volumen y T es igual al tiempo, ¿verdad? Los fluidos aumentan su velocidad, chicos, si se mueven por una sección más estrecha de tubería y se mueven más lentamente a través de secciones más amplias. Esto lo podemos verificar cuando tenemos, por ejemplo, una manguera. Si usted coloca su dedo en la punta de la manguera, no es que, el agua, el barril se va a llenar más rápido, no, sino que lo que usted siente es que se llena más rápido porque el agua lleva o hay un aumento de velocidad por decir, solo por el área en el que usted, el área que no tiene, por ejemplo, el dedo encima, ¿verdad? Entonces, aquí se cumple una cierta relación, ¿verdad? Entre estas áreas, en donde se establece que R o el gasto va a ser igual a D1 por el área transversal 1, igual también a la velocidad 2 por el área transversal 2, ¿verdad? Entonces puede variar. Y ahí tienen ustedes un ejemplo, le dicen el agua fluye a través de una manguera de 2 centímetros de diámetro a una velocidad de 4 metros por segundo. Entonces le preguntan qué diámetro tiene el chorro de agua. Aquí tiene que recordar también que el área transversal depende, porque si es una manguera, obviamente tiene que encontrar el área del círculo, y el área del círculo es igual a R sobre D2 al cuadrado. Ya sabemos que pi es el número pi, que es 3.14 si lo calculan en la calculadora, y D es el diámetro. Entonces, si ustedes piden calcular el diámetro, lo que tiene que hacer es únicamente despejar. Ya sabe que R1, este es R1, este es R2, ya sabe que R1 es igual a R2, por ende la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2, y le piden calcular el diámetro, por decirlo así, el 2, lo que usted tiene que hacer es despejar únicamente para el área 2, ¿verdad? Y ahí ya sabe, los despejes que están sumamente sencillos, a mi parecer, porque esto lo han visto a lo largo de todo este tiempo, ¿verdad? Entonces, hay otros valores o características importantes que tienen que ver con la presión y la velocidad. La velocidad en un fluido aumenta cuando pasa en una tubería ancha a una angosta, ya vimos. La fuerza de empuje que proviene de la sección transversal más amplia, que es mayor que la fuerza de resistencia en la sección más angosta. Y entonces ahí tienen ustedes un dibujo que les muestra cómo es el movimiento, la velocidad del fluido. Miren ustedes en la imagen que en las secciones delgadas la velocidad es mayor, por ende va a haber una mayor presión, que es lo que les mencionaba de cuando ustedes tapan el agujero de la manguera, o cuando la sección es muy angosta, cuando la sección es muy angosta, la velocidad es muy alta, pero la presión va a ser menor, ¿verdad? Entonces ahí tienen ustedes una fórmula que les permite relacionar la presión A menos la presión B y le dicen que es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, a este se le conoce como el principio medidor Venturi, el cual se basa en la diferencia de presión para calcular la velocidad del agua en una tubería que es sumamente horizontal, ¿verdad? Y luego tenemos también la ecuación de continuidad. Esto depende si un fluido se mueve dentro de una tubería con sección transversal A y luego pasa por una tubería que varía con la sección transversal, es decir, que tiene una sección transversal diferente. Entonces, para hacer esta representación vamos a hacer un dibujito. Imagínense ustedes que tienen este aquí delgadito y luego tienen este tubote grandote. Imaginen que esta es una sección transversal B y aquí hay una sección transversal A. Entonces, esto se aplica principalmente para fluidos que no son viscosos, que no hay fricción interna entre los tubos, que el fluido es estable o laminar, usualmente solo es con agua. O, por ejemplo, también en algunos gases, ¿verdad? Son incomprensibles o su densidad es constante, ¿verdad? Entonces ahí le dan ciertas relaciones, ¿verdad? Que le dicen que la velocidad 1 va a ser igual al cambio en la posición 1 por el cambio en el tiempo. La cambio en la posición lo que indica es ¿cómo se llama? El cambio en la distancia que recorre desde este punto hasta este punto de sección transversal, ¿verdad? Entonces ahí tienen ustedes varias relaciones, ¿verdad? Que les permiten despejar las fórmulas, bueno, esta fórmula específicamente, y aplicar ciertas
ecuaciones para llegar a concluir que la ecuación de la continuidad es igual a A1, B1 igual al área 2 por P2. ¿Ok? Entonces ahí a ustedes les dan un ejemplo, ¿verdad? Les dan las diferentes secciones transversales y le piden calcular la velocidad 2 con la que viaja un fluido. Y esto principalmente, esto se lo debemos bastante a Bernoulli, Daniel Bernoulli, que fue un matemático y físico suizo, que hizo muchos experimentos y hizo muchos aportes a los principios de la hidrodinámica. La hidrodinámica es la que se encarga de estudiar los fluidos en movimiento. Entonces, él comprobó que las diferencias de presiones debido al cambio en las alturas es igual a la suma de las energías cinéticas y potenciales gravitacionales que hay en ella, ¿verdad? Y ahí hay una sola fórmula compleja, tal vez, que es la ecuación de Bernoulli. Ahí se la dan, le dicen que P2 menos P1 es igual a PG por el cambio en las alturas, ¿verdad? Esto, por ejemplo, ocurre cuando hay rupturas en tanques. Y lo que quiero ver es si les dejan algún ejemplo de Bernoulli. ¿Cuál es la velocidad de salida del agua por el agujero? ¿Qué volumen del agua escapará por el orificio? Ok, no nos dan ningún ejemplo de Bernoulli. Entonces, esto era lo que corresponde a la semana 1. Yo les voy a estar enviando, no, más bien ahorita se los voy a dejar para que lo tengan ahí presente, porque si no se me va a olvidar. Entonces, de la página, ya les digo, principio de Pascal. De la página 21, en la página 21 van a ser los ejercicios de la consolidación de nuevos saberes. Van a ser una casa de 3 pisos y una base. Van a ser el número 1. El número 1 van a ser van a ser el entonces vamos a ver el 6, esos dos, suficientes con estos dos. De la página 27 van a ser los ejercicios, el ejercicio 3. De la página, bueno, de la página 37, todos, porque son conceptos. Y de la página 38 van a ser el 3. Y de la página 39
van a hacerlos todos, porque son conceptos. Y de la página 40 van a ser y van a hacer aquí también el 3. Con que hagan esos suficientes. No, de aquí el 3 y el y el 4, 3 y 4. Entonces, esa sería la tarea para la próxima semana, que es hacer la guía de libro, ¿verdad? Eso es todo. Entonces, dejamos esto por aquí y éxitos entonces. Bueno, cualquier duda o consulta que tengan, chicos, ya saben que me la pueden hacer, ¿verdad? No tienen ningún problema. Yo les puedo ayudar en algún, si no le entienden a los ejercicios, me pueden escribir y yo con gusto les doy las ideas para que puedan desarrollarlo. Bueno, entonces, aquí lo dejamos todo. Feliz día.